Bueno, empiezo con 3 palabras que creo que hoy en día están un poco ya, o sea, ya están dentro de nuestro vocabulario, ¿no? Hablamos de innovación, hablamos de experiencia y de sostenibilidad. Yo el año pasado vine aquí y hablé de experiencia. Este año vengo a hablaros de innovación y yo creo que la diapo ya me está diciendo que el año que viene vendré a hablar de sostenibilidad 360 grados, ¿eh? Ya iremos trabajando durante el año. Bien, pero hoy vamos a hablar de innovación. Vamos a hablar de los distintos niveles estratégicos que tenemos para poder innovar y la idea es que los que os estáis quedando aquí a escucharme salgáis con 3 o 4 herramientas que si tenéis negocios podáis aplicar. Bien, innovación. Definimos innovación, todo el mundo habla de innovación y yo creo que sería interesante entender que hoy vamos a ver si puedo y o debo innovar, cómo lo voy a hacer y qué necesito para innovar, ¿vale? Si quiero, o para definir la innovación, en mi caso, me voy a remontar un poco, me voy a ir hacia atrás, ¿vale? Y os voy a hablar de Leonardo da Vinci, Newton y Thomas Edison. Son 3 grandes personajes de la historia y yo os digo que son 3 grandes innovadores. Cada uno tiene su personalidad y cada uno ha innovado de una manera. Leonardo, bueno, por su pensamiento humanista, fue alguien que innovó en todas las disciplinas que él participó, desde arquitectura, la pintura, la escultura, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene una forma de innovar bastante curiosa. Si hablamos de Newton, Newton innovó por serendipia, porque él en realidad no creó una metodología para definir las leyes de la gravedad, sino que se sentó, se le cayó una manzana y dijo, ostras, ¿y si todos somos manzanas? Y a partir de ahí, ¿no? Entonces, fue una innovación, pero no a través de una metodología, ¿no? Y después hablamos de Thomas Edison. Thomas Edison, si yo os pregunto, seguramente diréis, no, es el inventor de la bombilla. Pues no. No la inventó él, pero él fue el único que fue capaz de hacer que sea novedoso, útil y factible. Y eso es lo que necesitamos nosotros para innovar, ¿no? El NUF que hablan por ahí, novedoso, útil y factible, que de hecho es lo que pone en la siguiente diapo, ¿no? Innovación es hacer que algo sea novedoso, útil y factible. No tiene por qué ser algo nuevo. De hecho, podemos hacer lo que se llama la innovación o la creatividad asociacional, que según Christensen decía que también lo que podemos hacer es crear algo nuevo juntando distintos elementos como alguien que no ha hecho antes, ¿no? Y eso es un poco lo que Newton hizo en su momento con las leyes de la gravedad. Bien, bueno, os iba a hablar un poco del caso de Telepizza, pero con todos estos casos que acabamos de hablar, bueno, este señor, si no lo conocéis, Leopoldo Fernández, nació en Cuba, padres españoles, estuvo en los Marines americanos, hizo un curso en finanzas, empezó en Procter & Gamble, después entró en Johnson & Johnson, llegó en el 81 a España y el tío monta una pizzería en Monforte de Lemos, ahí en el barrio del Pilar. Entonces, de 8 a 4 o 5 de la tarde, curraba ahí en Johnson, ¿no?, con su traje. Y luego a las 5 se lo quitaba y se iba a hacer masas de pizza que le iba a dar a los chavales para que fueran probando hasta que encontró justo la masa de pizza. Y entonces decidió crear, creo que era Pizzafón, pero era un concepto que aquí era novedoso, pero en Estados Unidos ya estaba inventado. Al final lo cambió, creó Telepizza, en cuestión de un año abrió 100 restaurantes, bueno, y ahora Telepizza es lo que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, al final es crear algo novedoso y entender que la innovación no la medimos nosotros, sino que es el usuario el que nos va a decir si realmente le estamos dando algo novedoso, ¿no? Que sea factible y que sea útil. Bien, esto está fenomenal, pero ¿debemos innovar? Si yo soy un restaurante en mitad de la Pampa, ahí en Argentina, ¿tengo que innovar? ¿Por qué? ¿No? Bien, yo creo que sí. Y si tuviera que responderos, os voy a decir que sí. Pero también os voy a decir que no hay una receta para el éxito. El hecho de que yo innove no me asegura que vaya a tener éxito, ¿no? Hay empresas que innovan y que no molan, y hay empresas que no innovan y que tienen mucho éxito, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que hay que entender la innovación o intentar bajarla un poco, ¿no?, a lo que nosotros hacemos en el día a día. Voy a beber un poco de agua.
Bien. Dos razones por las que sí tenemos que innovar. La primera, la velocidad es de vértigo. Es decir, tardamos, no sé, mogollón de años en crear la imprenta, pero muchísimos. Y en los últimos 150 años hemos forjado el mundo en el que vivimos hoy. Es decir, yo creo que de hecho ahora estamos forjando el mundo en el que vamos a vivir dentro de 20 años. Entonces cada vez vamos más rápido, ¿no? La imprenta, la fotografía, cinematografía, radio, televisión, internet, los móviles, Bluetooth, ¿no? Tecnologías. Hoy en día no somos nadie. Y hace 50 años tú pregúntale al abuelo a ver qué piensa de todo esto. No, vamos, no se lo imaginarían. Entonces esta velocidad es tan grande que como no estemos en constante cambio y continuamente, ¿no?, cambiando y evolucionando, no tenemos nada que hacer. Pero es que además el cliente es súper exigente y es tan exigente que lo quiere ya. Y eso hace que nosotros seamos más exigentes con nosotros mismos. Con lo cual, señores, tenemos que innovar. Pero yo hoy vengo a daros las claves, ¿eh? Os voy a dar la herramienta para que vayáis luego al restaurante y le deis una vuelta y hablemos de innovación y el año que viene vendréis y me lo contaréis. Bien, nos vamos a renovar y nos vamos a reinventar. Podemos innovar creando nuevos espacios, con nuevos ingredientes, con nuevos platos, con nuevas técnicas, con nuevos canales, con nuevos momentos de consumo, con nuevos conceptos, con nuevos consumidores, con un servicio nuevo, con nuevos flujos. ¿Y podría seguir así? Claro, cuando yo ahora te cuento esto dices, ¡ah, ayuda! ¿Cómo lo hago? ¿No? Bueno, pues vamos a hacer 3 pasos. 4. Y si habéis escuchado a Diego, había una parte que decía Diego Guerrero, y hablaba del porqué de las cosas, ¿no? Y en este caso, a mí, vamos, me ha venido al pelo, entonces voy a dejar todo el discurso que tenía preparado para hablar de por qué hacemos las cosas. Si yo no sé quién soy, qué hago, de dónde vengo y a dónde voy, me vais a perdonar, pero no hacemos nada aquí. Ni aquí ni en el restaurante. Tengo que tener clara mi idea. ¿Por qué? ¿Por qué voy a montar un sushi? ¿Por qué monto un sushi bar? ¿Por qué monto un Burger King? ¿Por qué monto un coffee shop? Tengo que tener un motivo. Sin eso no tengo nada. Entonces, la base es el ADN nuestro como emprendedores, como empresarios. ¿Sí? Vale. Base. ADN. Lo siguiente, ¿para qué? Si veis, esto es un círculo y empezamos con el ADN, vamos a ver los 3 niveles de estrategia, después vamos a ver los elementos con los que voy a poder innovar y finalmente, cómo me voy a inspirar para llevar a cabo todo este jaleo. Entonces, ¿para qué? La estrategia. ¿Vamos a poder innovar? ¿Oh? Esto de ver el crono aquí es matador, porque es que empieza... Ah, que no voy a poder... Bueno, yo voy a poderlo decir todo. Total, ¿cómo voy a innovar? Hemos dicho, el ADN es lo más importante y después los 3 niveles de estrategia. No están aquí en tamaño, ¿no? Pero irían de menos a más. Hablamos del nivel 1, diferenciación, nivel 2, aportar una propuesta de valor y el nivel 3, crear un modelo de negocio distinto. ¿Sí? Bien, diferenciarme. Este es el nivel más básico y más fácil. Digamos que es el más físico, es el más tangible. El cliente lo va a percibir mucho, ¿no?, muy rápido, pero es cierto que también es mucho más volátil, ¿no? Os pongo varios ejemplos, desde pintar las paredes del restaurante, poner una bici en la puerta, que esto también se ha hecho bastante, ¿sí? McDonald's, que nos pone las tablets para que ya no tengamos ningún tipo de interacción y nos podemos comer la hamburguesa sin hablar con nadie. O, ¿no?, otro ejemplo es, yo tengo mi casa, me compro una casa al lado de otras cuantas y la pinto de naranja. Pues ya me he diferenciado. Pero enseguida viene el de al lado y dice, ah, pues ahora tú de naranja, pues yo de verde, ¿no? Y el de al lado, pues ahora yo de rojo. Y ahora yo de... Bien, entonces, lo que quiero deciros con esto es que es una manera de diferenciarse, pero es mucho más volátil, es más a corto plazo, ¿no? Vamos a tener que estar continuamente pintando las paredes del restaurante. O cambiando la bici por una mobilete, o por un Porsche, o por, no sé, ¿no? Vamos a... Bien. Nivel 1, diferenciación. Nivel 2, la propuesta de valor. Qué maravillosa. Mira, veo a José y hay varios alumnos del Basque Culinary Center que han trabajado con esto. Y la propuesta de valor al final
son los recuerdos que están asociados, a ver el micro, a nuestra marca que permanecen para un segmento concreto de consumidores focalizados en los beneficios que deriva el uso de nuestro servicio gastronómico a diferencia de otros. Bien, un caso práctico, ¿no? Para que entendamos esto, porque esto es como muy académico, muy teoría, ¿no? Fantástico. Starbucks. Starbucks llega en el año 2000, identifica un segmento súper, ¿no?, cuadriculado, que es gente que quiere tomarse un café en un ambiente cool, en un sofá, con musiquita, wifi y poder trabajar. Y hace así y nos crea Starbucks. Y esta es la propuesta de valor que sigue hoy en día vigente. ¿Cuántos yo creo que los españoles no tanto, pero cuántos americanos van por el mundo en busca de un Starbucks? ¿No? Yo quiero wifi, quiero, ¿no?, mi latte, mi caramel macchiato, large, bueno, ellos lo han conseguido y ahí siguen, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a poder aportar nosotros al consumidor? Pregunta para vosotros, que el año que viene ya si eso me contestáis. ¿Cuál es la propuesta de valor vuestra, de vuestro restaurante? Oye, se me ha pasado una diapo. Esta. Perdonad, ¿eh? Porque hablando de propuesta de valor, simplemente un ejemplo también, aparte de Starbucks, es como muy evidente. Hay un hotel rural en Canarias, que es esa foto que veis ahí arriba, que dices, bueno, es un hotel rural, ¿no? Bueno, tiene una terraza, pero este señor decidió que tenía un segmento de clientes como muy exclusivo, que buscaba relax, que quería una especie de spa, ¿no? Y que además quería estar ¿no?, en el campo. Dice, joder, pues voy a montar una piscina, pero que no es una piscina, que es agua de mar, que son aguas termales, que te provoca esa relajación y que flotas y que todo. De manera que da respuesta y se coge ese segmento de mercado y consigue focalizar, ¿no?, y tener ahí unos clientes que van fijos. Seguimos con el tiempo, que me pone de los nervios. Bien, propuesta de valor para casa, ¿eh? Bien, y el tercer nivel, este es el más complicado de todos. Sin duda es el más difícil, porque no todos vamos a ser capaces de crear un modelo de negocio innovador, disruptivo, distinto, ¿no? Y aquí, y me voy a volver a ir a Diego Guerrero, yo creo que el modelo de negocio que ha creado, cuando habla de sostenibilidad, y hablaba de sostenibilidad, pero no habla de reciclar. Habla de sostenibilidad de los empleados, que no trabajan los fines de semana, señores, que sábados y domingos no trabajan. O sea, ¿estamos locos? ¿Un restaurante que cierra sábados y domingos? Bueno, pues él lo ha hecho y así garantiza que sus trabajadores pueden tener una vida personal, ¿no?, que muchos no tenemos cuando trabajamos en restaurantes, que pueden hacer planes, que se pueden ir de fin de semana, ¿no? Y eso al cliente, de hecho, al principio le choca, pero al final, bueno, pues oye, es tu modelo de negocio y tú decides cómo lo quieres hacer, ¿no? No solo eso, sino en cómo conceptualiza. De hecho, bueno, esto es todo el tema del Canvas para hacer la propuesta de valor, pero es que tengo ahí el cronómetro y me está dando un poco de yuyu. Entonces, no sé si la organización os va a colgar o no la presentación, la verdad. No lo sé. Pero si no, luego me decís y yo os la paso por email, ¿vale? Como propuesta de valor también podemos hablar del grupo La Rumba, que es capaz de crear 9 espacios de ocio gastronómico donde ofrece diferentes ambientes divertidos para un público bastante similar, ¿no? Un público joven que tiene ganas de gastarse un poco de dinero, de compartir, de socializar, ¿no? Y además, bueno, pues ha estudiado un poco este tipo de mercado y se ha adaptado a sus gustos. Cada una de esas propuestas es distinta, ¿no? Y es lo que decía Roberto, si no me equivoco, también hablaba, ¿no? Todas sus opciones o todas sus propuestas gastronómicas tienen un ADN común, pero cada uno es distinto, ¿no? Y eso es lo que tenéis que hacer. Al final se trata de diferenciarnos, de ser únicos. Una única propuesta de valor y donde yo soy capaz de aportar al cliente lo que mi vecino de al lado no es capaz. Bien, esto sería el Canvas aplicado al grupo La Rumba, ¿no? Donde además pues, ha unificado el departamento de aprovisionamiento, de recursos humanos, de reservas, utiliza la tecnología y la Big Data también, ¿no? Todo el tema del análisis del Big Data, súper importante hoy en día, ¿no? Para pues, conocer a nuestro cliente. Bien.
También podemos innovar creando, ¿no?, o asociándonos a la parte del paradigma, es decir, los restaurantes sin sillas, esos restaurantes que de repente nos traen la comida a casa. Que aquí empezó con Telepizza, ¿no? Pero Uber, o sea, Uber Eats, Just Eat, todos estos están un poco aquí, Deliveroo también, ¿no? En Madrid, están rompiendo un poco el mercado que tenemos. En Estados Unidos los food trucks, que al final no tienes una silla, pero es un restaurante que va un poco buscándote, ¿no? Bien, esta sería otra manera de innovar. Y como os decía, pues no estamos solos. Hay empresas muy grandes y muy fuertes que están metiéndose en nuestro segmento. Mira, esta mañana estaba en el Mercado de la Paz tomándome un pincho de tortilla ahí en Casa Dani, que si no lo conocéis, fantástico. Y resulta que Amazon Prime ya tiene ahí un garito para que te hagan la compra y te la lleven a casa. O sea, esto está yendo a toda pastilla, ¿no? Entonces, vamos a ver si nos ponen, ¿no? No hay que subirse ahí un poco al mundo. Bien. Vuestro modelo de negocio. Segunda pregunta, yo mando deberes, soy profesora y entonces esto viene ya de efecto de profesión. Bien, aquí os lo dejo, luego si lo queréis me lo decís, yo os lo mando, no tengo ningún problema, para que vayáis trabajando. Me quedan 8 minutos. Es que es tremendo el crono, Marta? Bueno, sigo. Todo esto solo hemos hecho 2 pasos, nos quedan otros 2. Y yo creo que en 8 minutos ya me va a dar tiempo. Bien, hemos definido el ADN, súper importante, la estrategia, ¿no? 3 niveles, de menos a más. Y ahora, claro, los elementos, porque esos son los que me van a permitir innovar. Da igual el nivel estratégico que haya definido, que todos los elementos me van a servir para innovar en cualquiera de esos niveles. Pero, ¿en qué elementos innovo? Pues son todos estos que os he dicho antes, ¿no? Nuevo tipo de espacio, los ingredientes, los platos, las técnicas. Bueno, aquí hay 10, pero podríamos seguir. Yo os recomiendo 4, que nos centremos en 4 tipos de restauración, de innovación. Uno sería el producto o el servicio, otro en los procesos que vamos a utilizar, la posición o bien el paradigma, ¿no? El paradigma que os hablaba antes es eso del restaurante sin sillas, o sea, un food truck en Estados Unidos o aquí un Deliveroo, un Amazon Prime, uno de estos, ¿no? Entonces, así un poco de innovación, de ejemplos, ¿no? Para que podamos un poco tenerlo más en la mente. Cuando hablo de producto o servicio, bueno, pues cuando llega a España, ¿no? Decía también Roberto que hace 8 años era imposible conseguir cilantro. Bueno, pues jengibre ya ni te cuento. Hasta que de repente llega, ¿no? Y hay un restaurante. Yo jengibre everywhere. Jengibre en el cóctel, jengibre en el aperitivo, en el entrante, en el postre, jengibre liofilizado, en el... Bueno, todas partes. En los procesos ha llegado mi amiga la Runner y ha revolucionado también el panorama, ¿no? Ahora puedo cocinar a baja temperatura y lo estoco y luego ya regeneraré. La posición, todo el tema de los alérgenos, que también telita. Bueno, pues esa es otra posición, ¿no? Rodilla, una cadena de sándwiches, una franquicia de sándwiches, de repente decide posicionarse al lado de los sin gluten. Bueno, pues es una gran apuesta porque esta gente que no puede comer pan, ahora ya puede comer sándwiches. Y el paradigma sería todo el tema de Uber Eats, los food trucks y demás. ¿Vale? ¿Elementos ok? Claro. Ahora fenomenal. ¿Y ahora cómo me inspiro? Porque todo esto es muy bonito, pero bien, con las tendencias. Tenemos unas tendencias para crear, observar y mezclar, ¿no? La idea es que entendamos que las tendencias están marcando mucho y, por tanto, si las conocemos, nos van a ayudar a hacer esa innovación en cualquiera de esos productos que tenemos. Con lo cual, y aquí esto es mucho, es gracias a Marta, que hace unos estudios fantásticos de tendencias. ¿Qué está pasando? Las tendencias son las reglas del juego. Es muy fácil entendernos a nosotros el cómo somos, qué queremos hacer, dónde queremos ir, pero no es tan fácil a veces entender qué quiere, ¿no?, esa sociedad y qué nos está pidiendo. Cuando somos capaces de entender qué quiere esa sociedad y somos capaces de introducirlo en nuestro modelo de negocio, ¿no?, es cuando estamos cogiendo esa tendencia y nos estamos nosotros adaptando a ella de cara a que también, bueno, pues el cliente siga viniendo, ¿no?, y le siga gustando. Estas tendencias pueden traducirse en una manera de diferenciarnos, en una manera de crear una propuesta de valor o en crear nuevos modelos de negocio.
Pero no os olvidéis del ADN. ¿Qué sois? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué habéis montado el 100 montaditos? ¿Por qué monto un...? Eso es súper importante. Y esas tendencias no van a funcionar si no están armonizadas con esa base que nosotros tenemos. Las macrotendencias reflejan cómo es el mundo. Y señores, el mundo es un caos. Entonces, como el mundo es un caos, pues vamos a ver qué podemos hacer para, ¿no? A ver si nuestro cliente... Bien. Creo, Marta también, creo que lo que necesitamos hoy en día dentro de los restaurantes casuals, porque yo aquí no vengo a hablar ni de estrellas Michelin, ni de nada de eso, es sencillez, es una casualización, cómo vamos a hacer todo más casual. Hay una pequeña tendencia hacia lo retro, ¿no? Pues se vuelven a llevar las New Balance, las Vespas están de moda, ¿no? Las barbas de antaño. Bueno, volvemos un poco hacia atrás. La flexibilidad. Y cuando hablamos de flexibilidad, y aquí hay como 5 o 6 aspectos. Me quedan 3 minutos. Flexibilidad en horarios, en carta, en tipos de menú, en... bueno, ¿no? Sin parar. Y al final el bienestar, ese wellness, esa Kia, ¿no? Esas semillas, el kale que está tan de moda, los smoothies, todas estas cosas, pues no, pues al final van a influir porque la gente lo demanda. Entonces, tengo 3 y medio, voy rápido. Sencillez, ejemplos de sencillez. Plato principal con guarnición, sin más, ¿no? Ya esos menús de 3 platos... Yo no sé vosotros, pero vamos, yo me como un menú de esos y luego ya no puedo hacer nada en toda la tarde. Un menú, una guarnición, ¿no? Si encima luego lo mezclamos con el bienestar y nos comemos una verdurita, pues ya... Frascos como vajilla, esto se ha puesto súper de moda, ¿no? ¿Quién no es capaz, o sea, quién es capaz de ir a un garito y no tomarse un mojito en una jarra de esas? O vamos, y un cacao latte y lo que sea. Casualización. No está Diego, pero The Stage también nace un poco, ¿no? Desde ese ángulo de hacer a la alta gastronomía más casual, ¿no? Es uno de los primeros o de los únicos estrellas Michelin en España que es capaz de quitar el mantel. Salimos de España y las guías Michelin no te piden mantel en Asia, por ejemplo, pero aquí, bueno, pues es una parte importante. Bueno, pues él ha sido capaz de hacerlo más casual y aún así aspirar, ¿no? Las segundas marcas... ¿sí? De estos restaurantes, aquí hay Ricard Camarena en Valencia, bueno, pues también están haciendo un poco, están mezclando esas tendencias, ¿no? Mira esa decoración. Si tenemos cajas, bueno, no se ve mucho por la luz, esas cajas donde recogían las naranjas en antaño, ¿no? Volvemos un poco a esa parte más retro. Este cartel, ¿no? De la Feria de Jerez, de los vinos, súper retro. Recetas históricas, bistronomía, bueno, la verdad es que hay un montón. Lo que os decía de la flexibilidad en horarios, carta versus menú, en los momentos de consumo. Esto es algo que no sé si vosotros lo aplicáis, pero el entender todos esos diferentes momentos de consumo, desde el desayuno, la media mañana, el aperitivo, la comida, el café, la merienda, el gin tonic, o sea, tenemos muchos momentos de consumo y muchos diferentes tipos de público. Entonces, cada uno nos va a pedir una cosa, hombre. Si conseguimos no abrir desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana, pues mejor, ¿no? Nuestro personal nos lo va a agradecer. Pero si somos capaces de identificar el público que tenemos alrededor y qué es lo que ellos nos piden, bueno, nos van a permitir, bueno, generar un mejor negocio. El minuto este que me queda me va a matar, ¿eh? Ay, nos van a permitir generar un mejor negocio. ¿Sí? El tamaño, los gramajes. Estaba Javier de Tándem, digo, de Triciclo, y bueno, pues fueron pioneros, ¿no? En eso de la ración, la media ración, el pincho, el tercio. Al final así también das opción a que el cliente pruebe más cosas de la carta. Y cuanto más pruebe, más le guste, más va a volver, ¿no? Y volverá solo, volverá con 5, volverá con la pareja. Y luego la forma, bueno, el formato en el que lo vendamos. Bueno, ejemplos, ¿no? Vivo, que tiene más, bueno, más amplitud de horarios, ¿no? El Poblet, carta versus menú, Triciclo con el formato de la carta y esos gramajes, ¿no? Que tiene. Y luego compartir. En España nos encanta compartir, pero es que en el resto del mundo también. Y además es una tendencia. Entonces, esos gramajes en la carta nos van a permitir que podamos compartir entre varios. Brunch,
qué famoso se ha hecho el brunch en los últimos años. Hasta en Donosti tenemos brunch. Bueno, pues es una opción, ¿no? Y es una forma de cubrir 2 momentos de consumo y muchos tipos de clientes. Ay, el well-being, la Kia, la avena, el no gluten, Nostrum, Veritas. De hecho, Veritas ha llegado a Donosti también. Aquí ya estaba, ¿no? Yo creo que sí. En Barcelona sin duda, pero en Donosti pues acaba de llegar. Y sostenibilidad, transparencia y visibilidad. Se trata un poco de, con todas estas tendencias que tenemos, bueno, la idea es que sabiendo quién somos, ¿sí? Ese nivel estratégico que hemos definido, donde vamos a innovar, toda esa serie de elementos que tenemos y todas estas tendencias que hemos visto así un poco por encima, que los mezclemos y que nos volvemos así un poco obsesivos también con eso que estamos haciendo, ¿sí? Diferentes tipos de, ¿no? Celso y Manolo que estaban aquí antes, Carlos también, los vegetales, los microvegetales, el healthy, ¿no? Al final, si veis, todas las tendencias están incluso un poquito conectadas. Y ya para finalizar, si vemos el caso de Nino Redruelo con el grupo La Ancha, ¿no? Si veis, él en realidad tiene, ¿no? Bueno, tendencia retro. La Ancha es un restaurante de estos de postín aquí de Madrid, de toda la vida. Yo recuerdo muchos familiares yendo y ahí sigue y seguirá. Entonces, esa es nuestra tendencia retro. Podríamos hablar del modelo bistró, la bistronomía que decíamos, ¿no? Que al final es hacer una cocina un poco más moderna con producto local, pero de precio más económico, ¿no? Pues un poco el Fitzmüller que ha abierto, ¿no? Con esos jueves de música, pero esa comida un poco más moderna, la forma en que tiene decorado el local, ¿sí? Cuando hablamos de la obsesión como tendencia, bueno, las tortillas de Gavino, ¿no? No solo las tortillas, sino está el Lex en Barcelona, que solo hacen huevos, está Le Porquet, si no me equivoco, que es solo también cerdo, ¿sí? Y luego, pues para compartir, en el grupo La Ancha tenemos la Gavinoteca. Entonces, por ejemplo, este grupo lo que ha conseguido es, dentro de lo que... en este grupo han sido capaces de, dentro de los 7 modelos de negocio que tienen, que son únicos, cada uno de ellos, si los analizamos por las tendencias que estamos hablando, vemos que están muy focalizados cada uno y están como agrupados, ¿no? El retro, obsesión, compartir y Fitzmüller, ¿sí? Bien, podemos innovar a muchos niveles. Hay que ser consciente, innovar a nuestro estilo. O sea, ayer decían que copiar era bueno. Sí, copiar, pero que sea distinto, ¿no? Vamos a cambiar las cosas, pero inspirándonos en lo que están haciendo los demás. Estudia esas macrotendencias que yo te contaba así un poco por encima y a partir de ahí a volar, ¿no? Y a crear. Muchas gracias.